certificación de este... Bueno, buenas noches. Estamos con Enrique. Buenas noches con todos. Buenas noches. Para eso le damos el pase a la licenciada para que... Buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Colegio Regional de Licenciados en Administración. El día de hoy, miércoles, continuando con estas conferencias en convenio con el gobierno regional. Nosotros como Colegio de Licenciados estamos encargados de la certificación, para lo cual lo podrán hacer a través de 3 modalidades. Por conferencia individual, ¿no? Los participantes que deseen, por certificación por 4 horas académicas, el costo es de 10 nuevos soles. La segunda modalidad es por módulo temático, que se les emite la certificación a los participantes que han asistido a las 21 conferencias de un determinado tema, ¿no? Por 80 horas académicas, el costo es de 100 soles. Y la tercera forma de certificación es a través de una especialización para los participantes que asistan al 85% de la totalidad de las conferencias hasta diciembre. Van a tener la opción de certificarse por 400 horas académicas en calidad de especialización con el respaldo de Corlat Piura y el Colegio de Administradores Públicos de Loja. A los participantes que deseen adquirir certificado lo pueden hacer a través del chat, ¿no? Con nosotros, o contactarse directamente en nuestras oficinas. Nuestro horario de atención es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos ubicados en Girón Tambo Grande, Manzana C, lote 9, como referencia frente al colegio Estela Maris y media cuadra de Obnilay. La certificación se le emite de manera digital y también se les emite de manera física. Eso es todo en tanto a la certificación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señorita Lorena Vallejos. Y bueno, el gobierno regional de Piura, a través de la sugerencia No se escucha. Habilite su micrófono, por favor. No se está escuchando, por si acaso. Señor Arturo, ¿puede aperturar su micrófono, por favor? ¿Ya empiezo? Parece que estaba hablando otra persona. ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha perfectamente. Empiezo entonces. Había otra persona hablando. Un momentito, por favor. Señorita Angie. Señorita Angie, buenas noches. Ya, hola, hola. Hola, ¿ya se puede escuchar? Sí, estaba desactivado el audio. Bien. Entonces, en este programa, denominado Miércoles Industrial, tendremos a una expositora destacada que compartirá sus conocimientos y experiencias. Cualquier pregunta del público a los expositores deben realizarse por el chat, para ser absueltas una vez concluidas las exposiciones. Invitamos al ingeniero Arturo Adolfo Alburú Suazo, quien expondrá el tema la agroindustria en Piura y los aportes del CITE agroindustrial en la región. El ingeniero Arburú es ingeniero industrial de la Universidad de Piura, Perú. Obtuvo su maestría en gestión de innovación empresarial
en OBS, Universidad de Barcelona. Se ha especializado en las especializaciones en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial de la República de Argentina, como en la Ohio State University, en Japan International Cooperation Agencia, JICA, Kitaku, Japón. Exdirector del CITE Pesquero Piura, donde amplía sus servicios en la zona de operación en el macro de la región norte e implementa el CITE Inmóvil. Actualmente es miembro del directorio de la Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura CITE, agroindustrial de CITE Agropiura, en representación de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, con la finalidad de que el CITE Agropiura es promover el desarrollo empresarial, asegurando soluciones técnicas que permitan aumentar la competitividad en las diversas cadenas agroindustriales, brindando asistencia técnica, servicios tecnológicos, capacitación informática y técnica de tendencias del mercado. De verdad que es un lujo tenerlo. Hola, ¿me está escuchando, por favor? Sí, sí se te escuchó. Muchísimas gracias. Es un lujo tener a este expositor, el cual le damos la bienvenida, ya que tiene un vasto currículum y que nos va a informar el día de hoy qué es lo que se tiene que hacer para que la agroindustria en Piura y los aportes del sitio agroindustrial en la región puedan progresar. Bienvenido, ingeniero Arburú. Este es usted el panel. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a ver un poco lo que es el CITE para que los que no lo conozcan tengan una idea y algunos datos de la región interesantes, simplemente como ejemplo, y después algunos ejemplos también de desarrollos en los cuales ha intervenido el CITE. Normalmente lo que hacemos es participar como aliado tecnológico en algunos proyectos, ¿no? Y algunas investigaciones. Entonces, empecemos. La Asociación Civil Promoción de la Agroindustria de Piura, que el nombre corto es Proagroindustria, es una asociación que se creó específicamente para generar un centro o acreditarse como centro de innovación tecnológica agroindustrial en ese momento. Después fue cambiado a Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica cuando pasó a ser liderado por el ITP. Entonces, Proagroindustria viene atendiendo como CITE del subsector agroindustrial, al subsector agroindustrial, priorizando las cadenas de valor de los socios que lo conforman. Y los socios actuales del CITE son Promango, que esta asociación ve principalmente mango, pero también tienen uva y palta. Arpal, que es una asociación de algarrobina, que se ocupa del algarrobo y sus derivados. Cepicafé, que ahora más usa el nombre de la cooperativa Norandino, y que maneja actualmente café, cacao y panela. La Cámara de Comercio y Producción de Piura, que es un gremio empresarial múltiple. CEDEPAS Norte, que es una ONG y también se ha acreditado como un sitio agropecuario. Y la Universidad de Piura, que es la que nos alberga y nos da todo su soporte, tanto por las instalaciones que tenemos como por sus profesionales que nos ayudan en todas las operaciones. La Asociación Civil Promoción de la Agroindustria se acreditó como CITE desde el año 2004 ante el Ministerio de la Producción. Y luego, cuando cambiaron la ley de CITES, se reacreditó en el 2017 ante el ITP, ¿no? Instituto Tecnológico de la Producción. Por lo tanto, somos miembros de la red de CITES y estamos, aunque somos privados, estamos bajo los lineamientos del Instituto Tecnológico de la Producción. ¿Cuál es el objetivo del CITE agroindustrial? El objetivo es promover el crecimiento de la competitividad o el incremento de la competitividad a través de la incorporación de tecnología adecuada a los clientes o los solicitantes y conocimiento, impulsando el valor agregado y buscando el aprovechamiento integral y nuevas oportunidades de producción agrícola o agroindustrial.
Eso quiere decir que buscamos la diversificación productiva, además de la búsqueda de la calidad estandarizada, la cantidad adecuada, o sea, mantener una oferta y una continuidad de esa oferta, justamente mantenerla en el tiempo. Asimismo, promovemos un manejo empresarial, o sea, la formalidad y eficiente de las MIPYMES, la asociatividad, la mejora continua y la economía circular. La población objetivo del CITE son las MIPYMES principalmente, aunque también atendemos a empresas grandes, medianas a nivel nacional si es que lo demandan, ¿no? En teoría trabajamos en Piura, pero también hemos hecho algunos servicios fuera de Piura. La misión del CITE es, la vemos así, ¿no? Somos una entidad sin fines de lucro que brinda servicios tecnológicos personalizados y soluciones innovadoras a medida y accesibles para los productores, empresas y demás agentes de la cadena agroindustrial, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. En cuanto a la visión, buscamos ser una institución líder, proveedora de servicios agroindustriales tecnológicos e innovadores, promoviendo la mejora de la competitividad, dando valor agregado en toda la cadena y aportando en la identificación de nuevas cadenas agroindustriales promisorias. O sea, vemos más nos adelantamos un poco a qué oportunidades podemos aprovechar, ¿no? Bueno, aquí algunos datos de lo que está haciendo Piura y que muchos no lo saben, ¿no? En arándano, por ejemplo, ya tenemos 852 hectáreas y se han exportado el 2020 más de 4.490.000 toneladas y en el 2021 más de 5.730.000 toneladas, ¿no? En uva hay alrededor de 2.400 hectáreas según SENASA y bueno, se han certificado 177.622 toneladas de uva en el periodo del 2020 a enero de 2021. En cuanto a mango, según SENASA, tienen certificados 10.947 hectáreas y se exportaron más de 200.000 toneladas para el periodo 2020-2021, la campaña. En cuanto a banano y plátano, la región Piura tiene 17.000 hectáreas, de las cuales 9.000 hectáreas son de cultivo de banano, y estas 9.000 hectáreas implican alrededor de 10.500 productores de banano orgánico. Todo esto en el 2021. Esa es una idea para que tengan cómo estamos en estos productos, pero no solamente queda ahí la agroindustria, sino que tenemos distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en frescos, los principales productos, tenemos la uva, el mango, el banano, limón, palta, arándano y sandía. Bueno, aquí cabe también aclarar que, por ejemplo, en la palta, que ha habido un incremento, si bien las empresas que dan el valor agregado probablemente estén en Piura, algunos, la mayoría o gran parte de los productos que se procesan no necesariamente han sido cultivados en Piura. Hay que tener también ese detalle, ¿no? También producimos semillas y bueno, ha habido una caída en la producción, menos en las híbridas, que sí ha habido un incremento fuerte. Y estas híbridas se refieren al pepinillo y al pimiento. Estas sí han tenido un crecimiento en la producción y en la exportación de estas semillas, ¿no? También hacemos semilla de tomate, sandía, pero esos han caído un poco las ventas, ¿no? También producimos productos secos, los principales que figuran en este cuadro. Está el café de grano verde, los frijoles, el cacao en grano, ¿no? Aunque también tenemos frutos secos deshidratados con varias empresas que vienen produciendo en Piura, pero no aparece porque las ventas son un poco menores, ¿no? También tenemos agroquímicos, que los principales son el etanol, o sea, el alcohol etílico que lo usan para temas de
mezclarlo con la gasolina para bajar las emisiones. Y los aceites esenciales son los rubros más importantes que tiene Piura, aunque en etanol ha caído un poco en el 2020, pero en el 2021, pero ahora que van a usar gasolina y toda va a tener alcohol, van a tener un incremento ahí interesante probablemente. En cuanto a, y también se generan conservas, y las principales son de pimiento, mango, frijol, palo verde y chifles. Chifles en cuanto a snacks envasados en envases flexibles, ¿no? También se produce jugo. Las principales es base para bebidas, jugo de maracuyá, jugo de limón, y también aquí el maracuyá viene también de otras regiones, ¿no? De Lambayeque, por ejemplo. En tema de congelados, los líderes es el mango y la palta. La palta también viene de otros lugares y ha tenido un incremento en las ventas, ¿no? Y en otros productos destaca la cáscara de limón deshidratado, el azúcar o panela, que somos líderes y que también recibimos tanto en cacao y en panela producciones de otras regiones, pero que se exportan a través y se procesan en Piura, ¿no? Ahora sí vamos a ver un poco algunos ejemplos de lo que ha trabajado el CITE. En cuanto a mango, venimos trabajando desde el 2010 un proyecto, o sea, hemos trabajado en el 2010 un proyecto y desarrollamos una alternativa al durazno en conserva, y era el mango en almíbar. Se hicieron incluso degustaciones y se llegó a una fórmula que era del agrado de la región Piura, ¿no? También se trabajó un tema de diseñar y construir un deshidratador para 1000 kilos de pulpa de mango fresca, y fue un éxito. Y también se investigó el tema de la manteca extraída de la semilla del mango. En ese caso, nos habíamos propuesto investigar 3 temas. El mango en almíbar salió bien, el deshidratado salió bien, pero el tema de la manteca del mango, las muestras al menos que nos llevaron, solamente tenían 7% de grasa en la semilla, y en lo que no era muy viable para sacar esta manteca. Por ejemplo, en México tienen hasta 12% de grasa, ¿no? Entonces, es más factible sacar esa manteca de mango. En Piura, aparentemente porque no tenemos caídas de temperatura muy drásticas, no almacena la planta grasa, ¿no? Aceites. Entonces, no tenía la proporción que requería para poder obtener ese producto. Aquí también podemos ver... ¿Sí? No están avanzando las diapositivas. Ah, ¿no están avanzando? Yo estoy... No, A ver, voy a volver a... algunos ejemplos. No avanza yo, porque yo en la mía sí... A ver, voy a volver a compartir, perdónenme. Me hubieran avisado antes. Creo que es todo mejor comparto. A ver. ¿Se mueve ya? Ahora sí. Ya, bueno. Esto ya lo vimos. Estas gráficas son las que les expliqué de los productos. Y ahora estamos, bueno, hemos visto, les estaba hablando del mango, ¿no? El mango en el almíbar y el mango deshidratado y la manteca, ¿no? Y ahora entramos al cacao. Aquí me voy a tomar un poco de tiempo para explicarles más o menos la cadena. Y el cacao lo que hacen es pues cosecharlo. Después viene la recolección, selección de las bellotas que están adecuadas para partirlas. Cuando las parten también seleccionan por tamaño y por si es que ya se germinó o si tienen algún defecto.
Después viene, lo ponen en recipientes para que escurra un poco esa baba. Viene el acopio, el traslado al acopio, ¿no? Y el acopio. Después viene el pesado para que vean cuánto se le va a pagar al productor. La etapa de fermentación, el secado, después viene la selección, luego de la mezcla, o sea, ya cuando se va a exportar, tamizado, pesaje y ensacado. Y después ya viene el traslado al almacén general, el acopio, ¿no? Y a la venta y la exportación. Entonces, ¿qué problemas tiene el cacao? Bueno, nosotros tenemos ventajas y también problemas. En Piura tenemos un cacao muy bueno, que es el cacao blanco piurano, que ese es el nombre que le hemos puesto. Pero su problema es la productividad en campo, ¿no? Es un cacao que tiene aromas y sabores muy especiales. Algunos dicen que es el mejor del mundo. Pero es muy susceptible a plagas que vienen con la humedad. Entonces, con el cambio climático, ha empezado a haber más meses de humedad y afecta la productividad. Entonces, el cacao ha venido bajando de la sierra hacia la parte más baja, donde son menos húmedas, y todavía tenemos cacao blanco, felizmente, en buenas cantidades. Pero tenemos bajas productividades y habría que trabajar en ese tema. Para eso hicimos un proyecto donde hicimos una recolección de cacao de toda la cooperativa APROCAP, y les hicimos 2 jardines clonales con los mejores especímenes, uno en la parte baja y otro en la parte alta con las características que necesitaban para la parte alta. Para eso hicimos también un laboratorio de clonación, de micropropagación vegetal, y también hicimos pruebas de injertos y de enraizamiento de estacas. Ese laboratorio de micropropagación vegetal para cacao generó un laboratorio que ahora tenemos en el CITE y que ha hecho muchos trabajos, y después van a ver algunos ejemplos. También trabajamos y desarrollamos un fermentador automático. ¿Por qué? Porque la calidad, para que un producto tenga éxito, por decirlo así, necesitamos una cantidad adecuada de productividad en campo para que el campesino reciba una cantidad interesante y siga trabajando con ese producto. Pero también necesitamos una calidad adecuada, ¿no? Entonces, para eso son los procesos de selección, etcétera. Y uno de los más importantes en el caso del cacao es la fermentación. Si nosotros tenemos una fermentación defectuosa o diferente de un año a otro, la calidad y todo ese potencial que tiene genéticamente los aromas y los sabores del cacao se pueden perder o se pueden distorsionar. Entonces, actualmente, el tema del fermentado del cacao es un poco por tiempos, ¿no? A las 24 horas la primera remoción, a las 48 horas la segunda remoción, otra remoción, a las otras 48 horas, y si ya está, lo sacan y lo secan. Pero este es un proceso biológico. Entonces, hay años fríos como hay años calurosos, hay años húmedos, hay años secos. Y no es igual fermentar un cajón cuando hace frío, porque el frío hace que los microorganismos que están ahí, las levaduras, etcétera, lactobacilos, todos los que intervienen en el proceso, se ponen más lentos por el frío. Y si es un año caluroso, se ponen más rápido, entonces de repente fermenta más rápido. No deberíamos ceñirnos a 24, 48, 48. Entonces, para eso desarrollamos este fermentador. Lamentablemente, no se usó, y todavía estamos con ese desarrollo esperando que algún directivo tome la iniciativa y
y lo probemos y lo usemos, ¿no? Aquí esto es un tema importante porque es un círculo vicioso. Mientras que no garanticemos una calidad estándar, no vamos a poder obtener valores altos de este cacao. Este cacao en algún momento vino un chocolatero especializado y pagó $8,000 la tonelada. Él mismo vino, seleccionó y se llevó un lote y pagó $8,000 la tonelada. Al año siguiente pidió 5 toneladas, iba a pagar pagó a $8,000 la tonelada, pero cuando llega a su país, el cargamento, él pensó que lo habían estafado y que le habían dado de otro lote, porque no tenía las mismas características del que había probado él el año anterior. Y era del mismo lote, nadie lo había engañado, pero las condiciones de fermentación cambiaron y salió otro perfil del cacao. Entonces, mientras que nosotros, ¿y qué pasa? Un chocolatero importante lo que hace es decir, ya voy a usar el 20 o el 30% de cacao de Piura, de esta zona, y hace una fórmula. Entonces dice, tanto de cacao de Piura, tanto porcentaje, más el cacao de Ecuador, más el cacao de África, tanto por ciento, saco este chocolate que se va a llamar tal, y hace todo un marketing, toda una inversión, y lanza un tipo de chocolate. Pero si al año siguiente le cambia el sabor de Piura, tiene que volver a hacer la fórmula para más o menos lograr el sabor que ya estaba promoviendo, ¿no? Entonces no puede trabajar así. Necesita que nuestras características sean lo más estándar posible. Lógicamente que no van a ser exactas, pero dentro de un margen razonable que el producto que saque con ese cacao se mantenga, ¿no? Es esa fórmula. Entonces, ¿me escuchan? Sí, adelante. Salió un mensaje, algo del audio, pero bueno. Hay un cacao porcelana en Venezuela que pagaban $12,000 la tonelada. O sea, por lo menos a ese nivel podríamos llegar fácilmente si nuestra calidad se mantuviera. Entonces, este fermentador automático que lo tienen arrumado en una esquina en APROCAP, podría generar que este problema de la fermentación diversa se solucione, porque es automático. Medimos parámetros, pH, temperatura, más la temperatura, nos dimos cuenta que después el parámetro más importante era solo la temperatura, pero también tiene la capacidad de medir el pH. Y cuando encuentra se le programan unos rangos de temperatura, y cuando llega al rango inferior o superior, automáticamente se mueve, sean las 2 de la mañana, las 10 de la noche, lo que sea. En ese momento se acciona y se mueve solo el cacao. Entonces, ya lo que vamos a hacer es darle las condiciones óptimas a estos microorganismos para que su fermentación sea siempre parecida, ¿no? En un año más frío, pues demorará más en moverse. Un año más caliente lo acelerará, pero siempre no se va a salir de esos rangos de temperatura ni de pH. Entonces, es una oportunidad que es una lástima que todavía no se esté, por lo menos probando, ¿no? Ya deberían estarse probando siguiendo investigando qué rangos son los más adecuados, con qué temperaturas se obtienen los mejores sabores, etcétera, ¿no? Hay mucho por investigar con esa herramienta que hemos desarrollado. En el año 2017 hicimos un estudio contra el cadmio, para la captura del cadmio. Había un proyecto que le había sobrado un pequeño saldo y nos avisaron, nos preguntaron si podíamos hacer algo con ello. Hicimos unas pruebas
empleando la diatomita. La diatomita es en realidad es un fósil de las diatomeas, que son unos zooplancton, que ya murieron en hace mucho tiempo y cayeron al fondo y se hicieron fósiles y ahora están en el desierto como minas de no metálicos. Entonces, tienen una capacidad de absorción muy alta por la forma que tienen muchos recovecos y también porque tienen una carga eléctrica que atrae y que latiza los metales pesados. Entonces hicimos una prueba con 50% en un sustrato. Lo que pusimos es una planta en un sustrato donde en algunas tenía 50% de diatomita y tenía pues humus y arena, el resto. En otra 25% de diatomita, humus y arena. Y en otra 5% de diatomita, humus y arena. Sin embargo, esa primera aproximación no fue suficiente porque 50% y 25% era una cantidad muy alta. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, la prueba consistió en esto. Acá en ciertos grupos se le agregó cadmio en distintas proporciones y la idea era que se desarrolle la planta y después analizar las hojas y ver si tomó el cadmio o no lo tomó. Sin embargo, en las proporciones de 50 y de 25 era tal la capacidad de absorción de la diatomita que ni siquiera le dejaba tomar los nutrientes a la planta. Entonces, la de 50% se moría prácticamente a los pocos días. La de 25 duraba un poquito más y la de 5 duró más o menos el proyecto y eso nos permitió tener algunos resultados. Entonces, se demostró que sí evitó que la planta tome el cadmio. Entonces, ahora lo que tocaría es hacer otras pruebas con menos de 5% en los sustratos, pero no hemos tenido el financiamiento para ello, ¿no? Y sería un adicional a lo que ya se está estudiando con el carbón, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos la diatomita acá, habría que buscar diatomita de río, porque la diatomita de mar, algunas en las minas ya tienen cadmio, como captura en los metales pesados, y con las lluvias pues pasa agua por ahí, por donde están las minas. Algunas ya capturaron cadmio y tienen altas cantidades de cadmio, entonces hay que tener cuidado de qué mina y qué tipo de diatomita es la que tendríamos que usar para esa solución, ¿no? O buscar una manera de lavar esa diatomita de la mina, ojalá que sea económica, si hubiera una manera económica de quitarle todo el cadmio a la diatomita y ya limpia, usarla en estas aplicaciones sería interesante. Y tenemos muchos yacimientos de diatomita en Piura. En cuanto a el año pasado, nos contrataron para ver un tema de trazabilidad. Actualmente tenemos una muy buena trazabilidad hasta desde que se exporta hasta las asociaciones que lo producen, ¿no? Pero sin embargo, si hubiera un problema por ejemplo, cianuro, si encuentran un lote con cianuro, tienen la capacidad de llegar hasta la asociación que tuvo el cianuro. Pero más que eso ya no pueden, entonces se castiga a toda la asociación. Lo que hice fue hacer un nuevo sistema de codificación y de manejo para que se pueda identificar hasta el cajón de fermentación donde estuvo ese contaminante, ¿no? Entonces, en un cajón de fermentación puede entrar una persona hasta 5 personas máximo, más o menos, ¿no? Por las cantidades de producto que llevan a las asociaciones. Entonces, en lugar de castigar pues a toda la asociación, solamente se investigaría a esos 5 y si analizamos los cuadernos de campo de esos 5, es probable que se identifique quién fue y cuál fue el problema, por qué se contaminó esa muestra. Entonces solamente castigarían a 1
o en el peor de los casos, a 5, y no a todos. Entonces se generó un código, una manera de codificar, y la única diferencia es que se registraría quienes entran a cada cajón que estaría codificado, y de ahí en adelante se seca por separado, se ensaca y se codifica por separado, y ya estaría de ahí en adelante identificadas toda la producción de cada cajón, ¿no? Y en el cajón, como están anotadas las personas, si hay algún problema, se le puede revisar el cuaderno de campo, que es obligatorio que lo llenen a cada uno. Entonces podrían identificar de dónde vino el problema. De repente uno usó un nuevo producto y no sabía que ese no se debería usar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto es el mundo del cacao, en lo que un poco de las cosas que hemos estado trabajando. Aquí, solo para que lo vean, es cómo se clonó el cacao, ¿no? Aquí son embriogénesis somática del cacao criollo, y esto genera una tesis, ¿no? Entonces, hubo una tesis de la Universidad Nacional de un biólogo que hizo la clonación del cacao con éxito, ¿no? Con ese laboratorio, como les comentaba, empezamos a hacer otras cosas, pero hemos participado en otro proyecto, ¿no? Con Fine Drying Fruit S.A., donde hemos colaborado en la adaptación de la piña golden a los terrenos arenosos de la región Piura. Esta foto, no sé si lo notan, esta es una foto en Satipo, donde las piñas se cultivan normalmente, y es un terreno pues bastante arcilloso. Además, en Satipo llueve normalmente como si fuera un niño acá en Piura. Entonces son cantidades de precipitación altas, y se cambió por un desierto totalmente arenoso, o sea, por unas tierras totalmente arenosas, las cuales se fertilizaron con compost, y se hizo riego tecnificado para poder manejar este producto. Y fue un éxito. Se hizo en el proyecto 1 hectárea, ahora creo que están en 5 hectáreas ya produciendo. Y además, se hizo una tesis agronómica sobre esta adaptación con un agrónomo de la Universidad Nacional de Piura, y una tesis en clonación de la piña golden con una bióloga de la Universidad Nacional de Piura en el CITE. Entonces, esta es la piña ya clonada, que la estamos adaptando, y es ya cuando se adapta y está ya con las hojas más gruesas y puede ir a campo. Y también se hizo una publicación en la revista del ITP sobre este tema de la adaptación agronómica de la piña, que está por salir en la próxima edición de la revista del ITP. Bueno, esta es otra foto de la clonación para ahora de la piña, ¿no? Es muy productiva y es muy interesante. Es una posibilidad muy interesante para poder difundir la piña. Y lo interesante de la clonación es que salen plantas sin virus, sin hongos, sin bacterias, o sea, limpias, ¿no? Entonces, al ser una planta sana, va a desarrollar muy bien, ¿no? También hemos hecho otra tesis en fresa, se clonó fresa. Esta fue una organogénesis indirecta para clonar la fresa. Es decir, se partieron de semillas, se hicieron germinar, y de las partes de esta planta germinada se clonó y se propagó las fresas, ¿no? También es una tesis hecha el 2019, igual que la de la piña. Se hizo en paralelo. Aquí hay un tema interesante. El sitio agroindustrial de Piura
es el primer sitio privado que ha transferido conocimientos a un sitio público a través de un proyecto. Le dimos un servicio de diseño de un módulo de laboratorio y vivero tecnificado para la investigación de micropropagación a un consorcio de los cuales era miembro del CITE Madre de Dios y que él ahora lidera ese laboratorio. Entonces, y además, el biólogo del CITE Agroindustrial de Piura los ayudó a lograr clonar la castaña, que en ninguna parte del mundo, ni en Brasil, ni en otro lugar, se había logrado esto. Y lo lograron, ¿no? Entonces es un éxito total. La castaña es un árbol que crecía normalmente silvestre y que demora mucho en producir y en difundirse. Entonces, esta es una oportunidad para hacer reforestaciones o cultivos manejados con castañas, ¿no? Es un tema que nos llena de orgullo y que también les ha dado logros al CITE Cacao, al CITE Productivo Madre de Dios. Otro proyecto en el que hemos participado y que también ha sido un éxito es un proyecto que buscaba mejorar el proceso de obtención de la espirulina. La espirulina es una cianobacteria que tiene muchos micronutrientes que requiere el ser humano. Es casi un alimento completo y se toma como un suplemento nutricional, ¿no? Entonces esta empresa nos invitó a que seamos su parte tecnológica en el proyecto y logró en realidad más del 80%. Este cálculo para mí todavía queda corto, tanto en la cosecha como en el deshidratado. ¿Por qué? Porque la espirulina lo que buscaban lo que se busca es que se mantengan todos los nutrientes. Entonces se cultiva en unas pozas, después se filtra, se concentra y se prensa para escurrirla y después se secaba bajo techo porque no le puede dar el sol, a temperatura ambiente para que no se malogren, no se degraden todos los nutrientes que tiene la espirulina. Entonces demoraba 3 días para secarse. Yo diseñé como parte del CITE un deshidratador con aire seco que lo bajamos este proceso a horas y trabajábamos con entre 45 y 55 grados centígrados que no le afectaba a los nutrientes que tiene la espirulina. Y entonces lo que hacía en 3 días, ahora lo hacía en 8 horas o menos. Entonces ya con eso se podía hacer las tabletas mucho más, más fácil y con mayor productividad. Ahora, este proyecto está cerrando porque con el tema de la pandemia se tuvo unos retrasos porque la idea principal era probarlo con niños que tengan anemia y eso se complicó con la pandemia porque no habían colegios y la idea era probarlo en colegios. Pero además de eso, y eso lo cuento para que tengan un poco cuidado, yo no estuve en la formulación, pero tampoco lo sabía. Cuando queremos probar un alimento o un nutracéutico en personas, tiene un procedimiento especial. Tiene que haber todo un comité un comité de médicos que vean que todo lo que se hace sea adecuado, ¿no? Y tiene todo unos procedimientos que no lo habíamos contemplado en el proyecto, pero que es probable que sea una segunda etapa y ya se pruebe de mejor manera. Pero sin embargo, también se hicieron pruebas de cómo se podía dar este suplemento a un niño, ¿no? Inicialmente pensábamos en hacerlo con gomitas. Eran agradables las gomitas,
pero la cantidad de espirulina que teníamos que darle a un niño eran en más de una gomita, entonces se corría el riesgo de que el niño le diera a su hermano o a su amigo, le comparta y pierda la ración que se estaba dando. Entonces buscamos otras alternativas y la más simple fue mezclarlo en 100 mililitros de jugo de naranja con la espirulina, la cantidad de espirulina que se requería en la dosis. Quedaba un jugo verde de este color, pero agradable. Entonces, ese era el medio más adecuado que íbamos a usar para estas pruebas, pero al final se han hecho pruebas estadísticas simplemente con las concentraciones, los análisis que han resultado de este producto y lo que se requiere para la nutrición de los niños y alguna información de la FAO, etcétera, y se va a hacer un informe de ese tipo porque no se tenía previsto toda la logística que se requería para hacer los estudios de este tipo, ¿no? Pero, sin embargo, en el proceso hubieron grandes desarrollos y el empresario que ha hecho este proyecto ya se compró otro terreno y ha más que duplicado su producción gracias a estas nuevas tecnologías, ¿no? En temas de trabajos de investigación de apicultura y sus servicios, hemos tenido un proyecto en Curamori Chulucanas y Vicús Chulucanas, Almirante Grau de Curamori y en Vicús de Chulucanas, donde veíamos la mejora de las capacidades técnicas en la producción, cosecha y envasado de miel de abeja en la zona de Almirante Grau y Curamori, ¿no? Perdón, este es el que hicimos con AgroRural, ya solamente para Curamori. En el otro fue nuevas tecnologías adaptadas para la crianza masal de reinas y desarrollo de capacidades organizacionales como estrategia para la mejora de la rentabilidad de la miel de abeja en los caseríos de Vicús, Chulucanas y Almirante Grau en Curamori de la región Piura. Aquí desarrollamos tecnologías, aprendieron a reproducir reinas, y aquí hay un dato interesante. Las abejas africanizadas, algunos dicen que son más productivas que las europeas. Sin embargo, se enjambran muy fácilmente. ¿Qué se enjambran? Que cuando hay falta de agua, falta de alimento o algún problema, no le gustó dónde pusieron la caja, etcétera, se van. Y simplemente, o de repente nace otra reina y se parte en dos el colmenar y quedan menos abejas. Y la productividad de las colmenas depende directamente del número de abejas. Es más, se saca en función al peso de abejas que tiene la colmena. Y es un tema exponencial, así que no es ni siquiera lineal. Entonces, se sabía, el experto sabía que deberíamos buscar abejas que sean más dóciles y más fieles, por decirlo así, o sea, que ante cualquier problema no se vayan, sino que se queden y esperen a que le solucione el problema del apicultor, que son las abejas italianas. Entonces lo que se hacía era clonar las abejas, reproducirlas, perdón, no clonarlas, reproducirlas, y las abejas que vienen de la línea de una abeja italiana y cambiarlas en las colmenas por esas abejas africanizadas. Entonces, como la abeja reina es la que pone todos los huevos y la que se reproduce en las colmenas, ya cambiábamos toda la genética de la colmena y se volvían más productivas, más fieles, por decirlo así, y se logró incluso, un productor logró triplicar su producción, la mayoría la duplicó. Fue un éxito. Entonces, ante ese desarrollo, se hizo un proyecto con AgroRural para darle más fortalezas a los más débiles, que eran los de Almirante Grau de Curamori, ¿no? Una asociación de mujeres. Y también
Después, Ayuda en Acción nos contrató para hacer un estudio del polen en la miel en Piura y Cajamarca. Ahí hemos descubierto una línea interesante que se puede aprovechar, y es que, por ejemplo, una de las cosas que se está haciendo con la apicultura es alquilar las cajas con las abejas, bueno, llevar las abejas al campo para que polinicen los campos. Lo que más lo necesitan es, por ejemplo, la palta, el arándano, entre otros, ¿no? Incluso el banano también lo polinizan y sale una miel negra. Pero los empresarios pagan una cantidad, creo que son como 180 soles por cada colmenar. Sin embargo, no saben si las abejas se alimentan de sus plantas o si se van a los algarrobos o a otro lado, al zapote. Entonces, lo que nosotros hicimos fue colectar muestras de miel y también colectar flores de la zona y ver de cada flor cómo era el polen, porque el polen es como la huella digital también. Cada flor tiene un tipo de polen y es distinto en la forma a otras flores. Entonces, podemos identificar que el polen procede de esta flor, y lo que se hacía era sacar un poco de miel y ver qué porcentaje de cada tipo de polen tenía dentro esa miel. Sirve para varias cosas, para clasificar las mieles, si es que es miel de algarrobo, si es que es miel de zapote. Hay unas normas que debe tener más del 60% de lo que le vas a poner el nombre. O también para ver si es que yo estoy llevando a las abejas a polinizar la palta y encuentro que no tiene ni la mitad de polen de palta, quiere decir que la abeja se está yendo a otro lado. Entonces, esa manera de verificar que te está sirviendo la polinización, o no es que te esté sirviendo o no, sino que de repente yo calculo que para polinizar mi campo necesito 100 cajas, pero si de las 100 cajas solamente el 50% del polen es de palta, quiere decir que tengo que duplicar las cajas para que sea más eficiente la polinización, porque habrá alguna razón por la cual la abeja necesita solamente la mitad de este polen y toma polen de otros lados, probablemente porque necesita néctar o necesita otros nutrientes que no tiene esa flor. Entonces, ese estudio nadie lo está haciendo y sería una manera interesante de mejorar la productividad justamente en el campo, ¿no? Y saber exactamente cuántos cajones de abejas o cuántos necesito para polinizar mi campo. Es una nueva beta ahí que hemos encontrado interesante para trabajar. Uno de los últimos proyectos que estamos, en los cuales estamos interviniendo, es un proyecto que lo lidera la Universidad de Piura, y es un deshidratado, es la elaboración de un prototipo de un deshidratado de descompresión instantánea controlada, que aquí es un nuevo proceso de deshidratado muy interesante porque en realidad se inserta dentro del deshidratado con aire caliente, pero lo hace más eficiente, baja los tiempos y además de eso logra como que pasteurizar el producto. Cuando uno deshidrata fruta, si la fruta está contaminada con Escherichia coli o lo que sea, como usa temperaturas bajas para no degradar los nutrientes, ese producto va a seguir contaminado hasta el final, ¿no? Entonces, si alguien se lo come, se puede enfermar. Sin embargo, este es un proceso de alta temperatura y bajo tiempo, que le dicen HTST, ¿no? En inglés, por las siglas en inglés. Y lo que hace es inyectar vapor, ¿no? A alta temperatura y presión por unos segundos, de tal manera que esteriliza el producto, ¿no? Lo humedece y después se genera un vacío inmediato y lo que hace es expandir el producto.
Entonces, en lugar de tener una pasa arrugada, por ejemplo, podríamos tener una pasa en forma de uva, redondita. Y todo esto pues se controla, se tiene que controlar la temperatura, la presión de vapor, el tiempo del vapor y el vacío, ¿no? Para lograr el producto más adecuado para cada realidad. Definitivamente que es un prototipo lo que tenemos y además es una tecnología cara, pero esta se equivale, incluso algunos dicen que puede ser mejor que el liofilizado en cuanto a características. Cuando uno hace una deshidratación con aire caliente, el producto se encoge porque pierde agua y se deforma, ¿no? Y además queda más duro porque se está perdiendo volumen, ¿no? Se hace más duro, algunos como chicle, otros más duro todavía si fuera verde. Entonces la textura cambia. En este caso, por ejemplo, el liofilizado lo que hace es una fruta, la congela primero y después lo que hace es a baja presión, calienta ligeramente y hace que pase el hielo que está dentro de la fruta directamente a gas, ¿no? Y sale por los poros y queda la fruta casi igual como estaba sin deshidratar. Y entonces cada porito donde había agua que se fue, deja una estructura como ligera y crocante. Imagínense parecida más o menos para que tengan una idea a un chisito, ¿no? Que es casi aire adentro, ¿no? Todo. Un poco menos suave, lógicamente, pero para que tengan una idea, ¿no? Este proceso logra unas características similares, con la ventaja de que el liofilizado, como primero se tiene que congelar, algunas frutas con ese congelamiento, lo que pasa es que pierden su color, algo del color. Entonces, el producto final es un poco más opaco, menos intenso el color. En este caso, no le afecta el color. Entonces, por eso decimos que es mejor que el liofilizado. Y además, los equipos que se emplean y los procesos no son tan caros como el sistema de congelamiento que tenemos que tener y después el vacío que tiene que hacer en el proceso, ¿no? El vacío acá también se tiene que hacer, pero es mucho más rápido, ¿no? Entonces, ahí es una nueva tecnología que tiene muchas posibilidades para la región Piura, para tener productos de alta calidad. Para que tengan una idea, si yo compro un deshidratado de mango, por decirlo, con aire caliente, me puede costar $7 el kilo. 5 o 7 dólares el kilo. En algún momento hemos comprado polvo de mango deshidratado, liofilizado, para hacer un proyecto que hicimos, una máquina expendedora de jugos automática, y costaba $700 el kilo. Miren la diferencia. Entonces, este producto, si es igual de bueno que el liofilizado, podría tener alto valor. Y aquí un poco por la realidad que tenemos ahora de los agroquímicos caros, y con mi experiencia en el sitio agroindustrial el pesquero de Piura, les he presentado también esta idea, que es una oportunidad que estoy promoviendo, en la cual Sechura tiene una alta producción de concha de abanico. A veces llega hasta el 85% de las exportaciones del Perú que salen de Sechura, pero se generan estos botaderos donde hay contaminación, ¿no? Se va a la valva porque de una concha de abanico solo se aprovecha el tallo, que es el músculo que hace que el músculo abductor, que es el que se abre, que genera que se abra y se cierra la concha, y a veces el coral, que es normalmente para Europa. Estados Unidos solamente consume el tallo. Entonces, cuando nosotros usamos solamente el tallo,
solamente se aprovecha el 7% del peso de la concha de abanico. Y cuando usamos el tallo y el coral, más o menos el 15%. Imagínense todo lo que se va al botadero. Entonces yo he desarrollado un producto que sería para consumo humano, que es a partir del manto. Es un producto crocante, es muy bajo en humedad, tiene alto contenido de proteína, más de 85%, y tiene además omega 3 y omega 6 y omega 9. Lo que más tiene es omega 3. Si nosotros nos comemos 20 gramos de este producto, tendríamos todo el omega 3 que necesitamos para el día. Y es agradable, crocante, con sabor a mar, pero también hice pruebas con saborizantes para los que no les gustaba, para los que no les gustaba el sabor fuerte. Pero bueno, ese es un producto hidrobiológico, es otro día. Pero sin embargo, de lo que queda de esos residuos, se puede aprovechar para hacer ensilados, y esos ensilados pueden servir para alimentar ganado, para alimentar peces, para incluso también los lixiviados, o sea, los líquidos que salen de ahí podrían servir para agricultura, o también se puede usar para hacer bioles, mezclando con otros productos, normalmente rastrojos agrícolas, etcétera. Y hay varias fórmulas para hacer bioles. Se puede emplear estos residuos y hacer abonos para la agricultura. Entonces, en lugar de tener una contaminación en los botaderos y costo, porque los empresarios que hacen el desvalve tienen que pagar alrededor de 200 soles por cada ingreso al botadero, y eso genera pues gastos importantes cuando están a plena carga y siempre, ¿no? Cada vehículo que entra al botadero paga alrededor de 200 soles para entrar, ¿no? Y en una de las empresas que está haciendo el análisis, en las épocas bajas, mandan 7 carros diarios, o sea, como 1.400 soles diarios en botadero, pero cuando están a plena producción, están cerca a los 30 carros diarios, ¿no? Entonces es importante el gasto en este botadero. ¿Cuándo podemos emplearlo para consumo humano con alta cantidad de proteínas y de omega 3, o consumo animal, o para las plantas, ¿no? Entonces convertiríamos un problema en una oportunidad. Otro tema que también me gusta siempre también promoverlo, y que lo engancho con el anterior, incluso de que les explico, es la posibilidad de aprovechar doblemente el agua. Y esto es algo que se podría viabilizar, por ejemplo, también en el desierto de Sechura. Tenemos terrenos seriazos, todo el desierto de Sechura, que son alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados, que si aprovecháramos una parte nomás en desarrollar, por ejemplo, cultivos bajo techo y acuicultura de alta densidad, podríamos aprovechar esas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque el desierto de Sechura en el subsuelo, en el peor de los casos a 180 metros o menos, tienen agua de buena calidad, pero ese pozo, hacer el pozo más el bombeo del pozo en una zona donde no hay energía eléctrica porque estás en el desierto, sería cara la operación. Si es que yo voy por ejemplo, a sembrar tomates en el desierto, ¿no? Peor si es un suelo arenoso, el agua percola rápidamente y tengo que regar con más frecuencia, y entonces mi costo de bombeo es alto, y eso hace inviable que se pueda aprovechar. Sin embargo, si nosotros usamos esa agua para criar peces, los peces, al alimentarlo, que podríamos alimentarlo con los residuos de esta concha de abanico, por ejemplo, que cuesta botarlos, el pez, al digerir esos residuos, genera desechos,
se procesan con microorganismos, podríamos generar incluso gas, ¿no? Metano. Esos microorganismos descomponen esos desechos y los hacen ya absorbibles por las plantas. Entonces, esa agua que sale de los microorganismos pasa a regar o a nutrir las plantas en un cultivo hidropónico, por ejemplo. La planta toma esos nutrientes, te produce tomates, por decirlo, y el agua ya limpia sin los nutrientes, porque ya lo consumió la planta, puede regresar al sistema del paiche. Yo digo paiche porque es un pescado con muy buena calidad de carne, ¿no? Agradable y de alto valor. Entonces podríamos usar tilapia también, pero su precio en el mercado es mucho menor. Entonces, yo lo haría con paiche, y porque tenemos los permisos para hacerlo en Piura, y deberíamos aprovecharlo. Entonces, este circuito cerrado usa menos agua, solamente hay que reponer las evaporaciones y de repente de vez en cuando podríamos hacer un cambio de agua para cultivar o para reforestar, etcétera. Pero ya sería mucho menos bombeo que si lo usáramos solamente para agricultura de manera convencional, ¿no? Entonces, el doble de uso de agua podría viabilizar que podamos tener cultivos y alimentos de alta calidad, porque aquí hay otra cosa interesante. Si nosotros tenemos un circuito cerrado donde yo tengo peces, tengo bacterias que procesan los desechos de los peces y tengo plantas, yo no le puedo dar antibióticos a los peces porque me mata las bacterias, y esas bacterias ya no van a poner disponible los nutrientes a las plantas. Tampoco puedo echarle venenos a la planta, tóxicos, porque mataría a los peces. Entonces estaríamos seguros de que esos dos productos son inocuos para las personas. Ahora, lamentablemente, no sabemos qué estamos comiendo y los reportes que se dan no son nada buenos, donde el tomate, el pimiento son los que tienen más cantidad de pesticidas en las frutas en el mercado, ¿no? Periódicamente toman muestras y hacen análisis, y uno de los más que tienen más trazas de pesticidas es el tomate y el pimiento. Entonces podríamos sembrar eso bajo techo. Entonces, al estar bajo techo, ya las plagas no entran, no necesitas estar aplicando pesticidas, y si entran, pues ya lo controlas de manera con trampas, etcétera, para que no, usando cosas que no son tóxicas y que puedan dañar a los peces. Pues ahí estás seguro de que ese producto es de buena calidad, tanto los peces como las verduras que se siembren ahí, ¿no? Entonces, como conclusión y como una reflexión incluso, les quiero comentar que, bueno, la región Piura tiene muchas ventajas comparativas y casi que dicen que Dios es piurano y que todo nos ha salido relativamente fácil, ¿no? Entonces tenemos la uva, el banano orgánico, que en Ecuador es muy complicado tener plantaciones orgánicas y que acá casi que nos sale naturalmente. Tenemos pues la algarroba, tenemos ahora la piña golden, el café orgánico también, el cacao blanco piurano, la panela orgánica que también empezó acá con fuerza, ¿no? Entonces, hemos tenido esto y la naturaleza nos lo facilita por el clima que tenemos. Sin embargo, todavía podemos darle más o sacarle más provecho. Entonces necesitamos investigar, necesitamos desarrollar tecnología para no quedarnos en lo que tenemos, sino que sacarles el máximo provecho. Por ejemplo, lo que les comentaba del cacao blanco, hacer un proceso que nos garantice una línea de perfiles de sabores bastante estable, para que un chocolatero importante pueda tomarla y pagarnos por esa calidad que tenemos.
Entonces, y para eso hay que investigar, hay que aplicar el tema de los equipos automáticos, etcétera, ¿no? Entonces, queda en nosotros convertir esas ventajas comparativas que tenemos por el clima, etcétera, y por la genética que tenemos, el cacao blanco, etcétera, en ventajas ya competitivas, incorporando tecnología y buscando esa cantidad, calidad adecuada, y cantidad adecuada y continuidad. Es más, deberíamos incluso año a año empezar a producir más de cada producto con buena calidad, ¿no? Y de manera continua. No podemos estar en ese plan de que este año tenemos muchas conchas de abanico, el otro año no hay porque no hay semilla natural. Tenemos que empezar a tener tecnologías hatchery para que tengan esas semillas. Este año hubo mucho cacao porque fue un año bueno, el otro año malo porque hubo humedad y se malogró todo, entonces no hay cacao o hay muy poco. Eso no permite que los compradores nos vean de una manera seria y nos ofrezcan un valor mayor por la calidad que tenemos genéticamente, pero si no la aprovechamos, si no metemos tecnología y esfuerzo para mantener esta calidad, cantidad y continuidad, no vamos a lograr diferenciarnos y va a ser muy difícil que se aproveche todos esos recursos que tenemos naturalmente en nuestra región, ¿no? Bueno, eso es lo principal que quería contarles y les agradezco por su atención. Cualquier pregunta, estamos para esto, para absolverlas. ¿Cómo vamos a hacer con las preguntas? Acá hay una, por ejemplo, ¿no? Si tiene área de diseño el CITE, desarrollo de nuevos productos. No es que hay una área, pero sí tenemos a la gente que desarrolla nuevos productos, ¿no? O sea, tenemos el CITE, lo interesante es que tenemos las capacidades de todos los socios que les comenté y además convocamos a los expertos de la región o de otras zonas para solucionar problemas, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que van a tener un equipo multidisciplinario con las capacidades adecuadas para solucionar el problema que ustedes nos planteen, ¿no? Sí tenemos ese tema de desarrollo de productos. Hemos hecho varios, ¿no? Me preguntan por alternativas de limón. Bueno, ya se está exportando, como lo vieron en el cuadro primero. Limón, la cáscara de limón deshidratado. El limón lo puedes vender como fruta. También los que ya están pasados, muy pequeños, o si hay poca demanda, sacan el aceite esencial y de ahí queda la cáscara. Entonces esa cáscara la están deshidratando y también la están vendiendo. Sé que en el Asia también buscan el limón totalmente deshidratado entero, sin quitarle el jugo. Lo usan para hacer unos tés, etcétera. Habría que ver un poco un estudio de mercado, qué demanda hay y ver qué producto se puede sacar, ¿no? Es cuestión de trabajarlo, ¿no? Ahora, tenemos que tener claro que cuando es una fruta, normalmente, por ejemplo, un mango, no sé si en el limón probablemente cambie el tema porque puede ser que el aceite esencial tenga más valor, pero lo que pasa usualmente es que en una fruta el mayor valor es el fresco. Después ya le sigue el valor agregado, por ejemplo, deshidratados. Por ejemplo, si liofilizamos la fruta, ya ahí sí ese valor agregado es mucho mayor que el valor que tiene como fresco, ¿no? Entonces, hay momentos y tecnologías que generan un incremento del valor que sí vale la pena incursionar en ellas, ¿no? Como les comentaba,
un kilo de mango liofilizado, $700. Entonces, por ejemplo, eso es algo interesante, ¿no? Y se tendría que ver un poco qué se podría hacer con el limón y qué demanda hay para desarrollar este producto y la tecnología adecuada para que se pueda desarrollar, ¿no? Bien, hay una consulta, hay varias consultas de las personas que están aquí, ingeniero. Sí, me Lo ayudas con... principal aquí, sí, lo principal es que por favor se registren en ver la satisfacción. Lo felicito porque excelente su exposición, pero necesito que las personas que están participando ingresen a una encuesta que está en el chat. La pregunta es la siguiente. Si, por ejemplo, hay un grupo de productores de limón que no pudieron venderlo, ¿lo podrán deshidratar? ¿Cómo podrían tener esta deshidratadora? ¿Pueden entrar a un concurso? ¿Se les puede financiar? ¿Cómo le podría usted asesorar a este grupo de productores? Bueno, yo lo primero que vería es si le pueden dar el servicio de sacar el aceite esencial, que también tiene un valor, ¿no? Pero si quieren desarrollar una deshidratadora, nosotros los podemos ayudar con tranquilidad. Si no tienen los recursos para la inversión, habría que buscar un fondo concursable o una ONG que quiera apoyarlos y se podría buscar el financiamiento más adecuado. Ahora, hay distintas maneras y tecnologías para deshidratar, ¿no? O sea, me imagino que el limón son grandes cantidades, y si lo queremos, por ejemplo, deshidratar entero para mandarlo al Medio Oriente, necesita unas tecnologías distintas. No, por ejemplo, no se usa el secado con aire caliente igual como las pasas. Las pasas normalmente lo que hacen es secarlas al sol y en el campo, pero hay tecnologías que no son caras, no son muy caras, y que si tienes algo de energía eléctrica, se puede aprovechar la energía solar, pero con aire forzado y de una manera que vas además a garantizar la inocuidad, porque si tú tienes el limón, bueno, igual también porque lo van a usar para té, si tú tienes el limón y lo secas al sol directamente, corres riesgos a que pase un pajarito por ahí volando y deje su adorno ahí en el producto, y si tiene algún patógeno, puedes causar alguna enfermedad al consumidor y te vas a meter en problemas. Entonces, si nosotros usamos un sistema, por ejemplo, de túneles con aire forzado, pero con energía solar, estamos salvaguardando la inocuidad del producto, estamos acelerando el proceso de secado y por lo tanto vamos a tener una mejor calidad del producto. Se puede hacer, está ahí mi teléfono y mi correo, me escriben y encantado podemos conversarlo y ver la manera de desarrollar un proyecto de ese tema, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Tienes? ¿Me escuchan? ¿Hola? Sí me escuchan, ¿no? Sí se escucha, ingeniero. Ya. Vamos A a seguir ver, viendo las vamos a seguir viendo las preguntas, ¿de ingeniero? ¿Por dónde nos quedamos? Era, Dice, creo, la del limón. la de limón, ¿no? Ok, En ya los terrenos hablamos. cereazos, más arriba, creo. Porque por ahí había una pregunta de piña golden que se te acaba de Ajá, pasar. sí, creo que se me pasó. Está, tienes que regresar un poquito. A ver, vamos. Es que hay tantas preguntas, ingeniero, que se nos están perdiendo por aquí. A ver. Por ahí vi algo de la piña golden, pero no Si lo en tengo. terreno, Ah, es que tú, exactamente, en terrenos arenosos se podía sembrar piña golden. claro, Ah, ahí está.
Eso ha sido justamente de eso se trató el proyecto que hicimos. O sea, era un terreno totalmente arenoso, pero hay que también decir las cosas completas, ¿no? O sea, al terreno se le abonó y además usó riego tecnificado. Y en el riego tecnificado es donde se enviaban los nutrientes, ¿no? También se le dieron nutrientes de manera foliar. O sea, es muy buen rendimiento, muy buen producto, pero si lo quieren hacer en el desierto, no recomiendo que usen un riego por gravedad, porque se les va a ir mucha cantidad de agua y no sabemos qué tan buenos rendimientos pueden obtener. Con el riego tecnificado, muy buenos rendimientos, ¿no? Las piñas sobrepasaban los 2,5 kilos. Lógicamente que siempre hay de pequeñas y grandes, ¿no? Pero en promedio muy buen peso, y tanto sí que el empresario ya ha sembrado alrededor de 4 hectáreas o 3 hectáreas más. Muy bien, nos preguntan también, ¿se han realizado algunas experiencias con el algodón? Nos dice Cecilia Dolores. No, y en algún momento hicimos algún tema con el algodón de colores. Trabajamos en alianza con el CITE Chioleca, que era de diseño, y quisieron trabajar el algodón de colores en telares manuales, pero no, más que eso no Los hemos hecho. pardos que se les llaman, ¿verdad? Los algodones de colores, los pardos. La verdad que hay como, si no me equivoco, son 7 o más 7. colores, o sea, son varios colores. Hay rojo, verde, gris, unos color ladrillo, bastante variedad. Incluso hay la leyenda de que había un algodón negro, ¿no? Si pudiéramos encontrar una planta con algodón negro sería espectacular, pues, ¿no? Espectacular, es verdad. Nos dicen también, Pero perdóname, solo para darlo a manera de anécdota claro, y para que vean todo lo que se puede hacer. El Perú, como siempre, buena gente, le donó al Brasil una colección de semillas de algodón de colores. Y ahora Brasil exporta textiles de colores naturales a un alto precio, ¿no? Entonces, eso deberíamos haberlo hecho nosotros, por lo menos los dos a la vez, ¿no? le donó el gen, ¿no? La semillita. Todas La las semilla. semillas, la colección. Exacto, imagínense, ¿no? Muy bien, ya vamos terminando, súper interesante. El tiempo se nos va acortando. Vamos a hacer una última pregunta más. Nos dice Juan Enrique, buenas noches. Con las experiencias que usted tiene, tocó el tema del polen. Lo más importante es que tomemos conciencia en hacer normas para proteger a las abejas, ya que las empresas grandes en agro fumigan, insecticidas que son dañinas para las abejas. Miren, un daño colateral se está dando ahí. ¿Qué nos puedes comentar concerniente a ello, Arturo? Sí, es un problema porque las abejas pueden moverse 5 kilómetros a la redonda de la colmena. Entonces, si ponemos la colmena cerca a un campo de cultivo convencional que usa fumigaciones, etcétera, tenemos el riesgo de que pueda morir por alguna aplicación. Ahí lo que se tendría que hacer es una buena práctica y conversar con las empresas para que se comente con algún cierto tiempo de anticipación, unos 2 días de anticipación, se publique o se perifonee en los lugares cercanos que se va a fumigar. No le costaría mucho a la empresa y podrían darle la oportunidad al apicultor a encerrarlas ese día o un par de días con alimento dentro. Se puede hacer y eso permitiría pues que fumiguen, pase el efecto y después ya se sueltan las abejas y sigue. Y sería un doble beneficio porque el agricultor
también va a tener a esas polinizadoras trabajando en su campo, ¿no? Definitivamente cuando tiene una plaga que está afectando o que podría afectar su rentabilidad, él piensa en la plaga en ese momento, ¿no? Y no se da cuenta de que afecta a las abejas que están alrededor, que después le van a ayudar a polinizar. Entonces, sería un tema de sensibilizarlos y explicarles que simplemente avisando que se va a fumigar con un par de días de anticipación, se tiene la posibilidad de retirar las abejas o encerrarlas y salvarlas. Una pregunta muy importante también, ingeniero, es: ¿el CITE brinda el servicio para realizar análisis químico de productos como la pasta o torta de moringa, cuando es un subproducto después del prensado, para obtener el aceite? No, nosotros tenemos alianza con la Universidad de Piura en su laboratorio, pero que yo sepa no hace esos análisis, pero también hay laboratorios con los que trabajamos, por ejemplo, SAT Perú en Lima, que es muy bueno y que ustedes lo contactan por internet o por teléfono. Si quieren me escriben y yo les paso el contacto y ellos le dicen cuánto es la cotización. Si llegan a un acuerdo, envían la muestra y les mandan el resultado, pagan el servicio y le mandan el resultado por internet. Entonces, lamentablemente no hay una demanda de servicios muy grande como para poner un laboratorio en Piura, ¿no? Entonces, al día siguiente, o sea, uno manda la muestra hoy y al día siguiente está en Lima y la reciben y la analizan. Entonces, no vale la pena invertir, tener personal especializado porque no llegas a cubrir tus costos de operación, ¿no? Entonces, no llegan ni siquiera al punto de equilibrio. Entonces, lo mejor es tener convenio o contacto con laboratorios serios que te puedan dar ese servicio. Muy bien, excelente. Tenemos aquí una última pregunta ya para cerrar. Nos dice Stanley, ¿qué productos recomienda sembrar en tiempo de frío y calor? ¿Y qué cantidad de producción o cosecha? ¿Cuál es el tiempo de siembra? Interesante. Bueno, yo soy ingeniero industrial, no soy agrónomo. Lamentablemente no me podría atrever a darle consejos sobre eso, ¿no? Pero depende de dónde está también, ¿no? Pero hay que ver en qué zona está y hay productos y probablemente ellos saben más que yo. Así que no puedo darle ese dato, ¿no? Ahora, si quiere que se le dé algún consejo, lo que sí podría es que me escriba y yo con alguno de los asesores del CITE agrónomo le puedo, si me dice estoy en tal sitio, ¿no? A tal altura, las condiciones climáticas, se le podría dar algún consejo, pero yo no, sino los especialistas en el tema. Muy bien. Oh, wow. Bueno, con esta cerramos, ¿sí? Dice, dentro de los objetivos de los CITES, se capacita al agricultor para la siembra de productos alternativos. Eso lo hace, por ejemplo, el sitio agropecuario CEDEPAS Norte, ¿no? Los CITES tienen un amplio margen para trabajar y podríamos nosotros hacerlo dentro de un proyecto integrado, ¿no? Pero no es que tengamos ese servicio específico, ¿no? Pero sí, en algún momento, por ejemplo, quisimos trabajar con el CITE, en ese momento CITE Vida, ahora se llama CITE Agroindustrial de Ica, para capacitar a los trabajadores, por ejemplo, que cuando empezaba recién el boom de la uva, para armar cuadrillas que sepan podar, que sepan darle forma a los racimos, etcétera. Sí se puede hacer, no lo hacemos porque no hay la demanda, pero si lo hubiera, se puede hacer un proyecto específico para ese grupo que lo necesita, y si siguiera la demanda ya se podría hacer algo más constante, ¿no? Muy bien, muchas gracias.
Bueno, mi querido y estimado ingeniero Arturo Arbolú Suazo, como siempre, un placer escuchar sus logros, las exposiciones de las experiencias que se realizan a través del sitio agroindustrial. Hemos iniciado, ¿no?, con estas capacitaciones a través de la Gerencia de Desarrollo Económico y dentro de la subgerencia de promoción e inversiones. Le agradezco su participación, su aporte, el poder compartir con nosotros este gran conocimiento y estas grandes experiencias que puedan permitir a todos los asociados, emprendedores, tener un abanico de posibilidades en donde invertir. Es la razón de ser de estas capacitaciones, que son 135 y estarán dispuestas hasta la quincena de diciembre. Indicarles que tenemos un link con el formulario de satisfacción para que nos indiquen qué tal les pareció la experiencia que nos ha venido a brindar en esta fecha el ingeniero Arturo, y también nos indiquen qué otros temas quisieran para volverlo a traer al ingeniero Arturo. A ver, necesitamos que nos indiquen ello con algún tema específico y poder de repente ahí, tantas preguntas que se han quedado todavía sin responder, de repente por ahí tendrían las respuestas correspondientes. En nombre del gobierno regional, del doctor Pedro Peña Maraví, nuestro gerente de desarrollo económico, en el nombre del CORLAT Piura, el Colegio de Administradores de Piura, le brindamos un gran agradecimiento por esta tan magnífica exposición, y de la mía propia desde la subgerencia de desarrollo de Proinversión. Muchísimas gracias, y estaríamos dando por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por todo. Gracias Bueno, también. gracias por... Buenas noches. Gracias porque hemos llegado al final de la jornada. Agradecemos una vez más a todos los asistentes. Esperamos su participación, previa inscripción en la conferencia de mañana, denominada Jueves Financiero. Así es que mañana los esperamos con un nuevo link, como los habíamos invitado. Muchísimas gracias, ingeniero, los felicitamos. Y bueno, nos esperamos hasta el día de mañana. Nos vemos. Gracias, muy amables. Buenas noches. Buenas noches.